no era Un hombre solo y mal acompañado, sino que era otro libro que ahorita estuve viendo, que además se consiguieron un hermoso papel para editarlo. Y Emilio, como Emilio es un volador que va rápido a todas las cosas, llegó después y salió primero. Y es por eso que estamos presentando este libro primero que el otro. Un hombre solo y mal acompañado. Un libro de cuentos, pues todos conocemos a Emilio, la mayoría. Emilio está publicando, tal vez su primer libro fue en el 2003 o antes. Fue Círculos Perpetuos en el 2003. Hay uno vergonzante por allá en el 91, se llama Textos para pervertir a la juventud. Pero yo ya renuncié a ser poeta, entonces no lo empiezo a contar. No tenías que renunciar, Emilio. La vida la renunció. La vida te hace de un modo. El poeta es el que es y nadie más. Pero vos sos un gran escritor, Emilio, así que no tenés que preocuparte por eso. Y en tus textos, a veces también hay poesía. El poeta no tiene que ser el que escribe los poemas. Bueno, Los Círculos Perpetuos, desde Los Círculos Perpetuos, que fue una novela más o menos forzada, donde Emilio reúne una serie de relatos con estructura de novela. Eso es, ya, siguiendo los consejos de Mario, que Mario concebía una novela a veces como una reunión de cuentos con una idea que los unificara, que les diera unidad de criterio. Y algunas de sus novelas son escritas así, y eso sucedía en el caso de Mario, porque él había desarrollado una teoría del cuento muy interesante, extraordinaria, luminosa, que produce, digamos, como desde esa concepción, unos cuentos magníficos. Y los cuentos de Mario Escobar son del más alto nivel en la literatura, no solo en Latinoamérica o en Colombia, sino yo creo que en la lengua española. No se ha visto todavía, ya se verá. Eso el tiempo lo va diciendo y va dándole a cada cual su lugar. Ya, ahí en ese taller de Mario, Emilio escribió Los Círculos Perpetuos y de ahí para acá ha publicado, yo creo que más de 20 libros ya. No sé si el número exacto lo tenés presente. Son 20 ya. Ah, bueno, 20 libros. Novelas, libros de cuentos. Últimamente, como le interesa mucho participar en concursos, ha participado mucho, ha escrito muchos cuentos breves y seguramente muy pronto tendremos libros de mini cuentos de Emilio. Este libro, vamos a hablar, ya no voy a decir más porque tendría mucho que decir de vos y de tu obra, pero vamos a hablar de Un hombre solo y mal acompañado. Este libro nació en dos circunstancias muy particulares. ¿Cuáles son esas dos circunstancias, Emilio? Esa es la típica motivación del escritor Elmo Bocariao. Entonces, eso fue lo que pasó, aprovechando la circunstancia de la pandemia, que puede ser una situación en desventaja para la creatividad, un escritor de la ciudad propuso en una revista que se llama Ficción, el escritor Saúl Álvarez, e invitó a una serie de escritores a que hicieran una colección de cuentos y relatos que tuvieran que ver con la pandemia, pero no con la parte quejumbrosa de la pandemia, con la parte triste y apocalíptica de la pandemia, sino que mostrar una cara distinta de la pandemia. Escritor, hábleme de la pandemia, pero no me cuente ni el cuento médico que estamos hastiados, ni me hable de lo apocalíptico que ya no queremos escuchar más. Deme una salida literaria, creativa, probablemente inteligente de la pandemia, que de pronto puede ser interesante. Entonces nos invitó a 2 escritores de la ciudad y yo hice un planteamiento que trataba de ser juguetón y trataba de ser humorístico en la primera parte. No pensé que se me iba a volver una cosa muy seria ni muy grave. Empecé con una circunstancia real de mi propia experiencia vital, un día que pisé una caca de perro.
hice una caca de perro en la unidad residencial, hice el consabido madrazo, porque eso necesita necesariamente asumirlo con un hijo de putazo, con rabia, condenar y querer asesinar a los vecinos que no recogen la caca de perro, y para acabar de mostrar llegué a la casa y pisé la alfombra, y entonces me gané además un problema conyugal. Pues una pandemia encerrado y la señora echando cantaleta, entonces me gané también un alegato conyugal. Entonces pensé que era una buena opción dedicarme a matar vecinos, una opción creativa para darle salida a una neurosis justa y bien ganada. Sin embargo, lo planteé desde lo literario, que lo literario plantea la posibilidad de lo catártico, de lo sanativo, de lo recreativo, y aproveché la invitación de Álvarez Lara para participar en ese proyecto literario y escribí el cuento Caca de Perro, donde un señor que traté inicialmente que fuera distinto a mí, le pasara lo mismo y él sí asumiera lo que yo en el fondo hubiera querido asumir, pero no fui capaz, que fue confrontar a sus vecinos y empezar a matar perros. Entonces el tipo tomó la vía del hecho y se volvió un asesino en serie de perros. Van a entender por qué cuando lo lean. Pero eso generó una salida interesante, una salida que me pareció que al editor le gustó y parece que fue bien acogida, y lo mandé coincidencialmente después de la publicación en la revista Ficción. Lo mandé a uno de esos concursos que usted me critica, pero que a mí me gustan, de Confenalco, y soy tan de malas que me lo gané en Confenalco. Entonces Confenalco funcionó y entonces se ganó un premiecito, y descubrí con la presentación que hice de eso, el concurso, el taller, y en la discusión que tuve con mis compañeros de taller, con el profe del taller, empecé a descubrir que de pronto ahí había factura para poder trabajar lo que los escritores permanentemente estamos buscando, que es una temática, una narrativa, un imaginario que nos permita navegar en un hilo conductivo que le dé una salida razonable a un proyecto. Y empecé a descubrir que tenía un proyecto, porque en el primero, sin haberlo propuesto de esa forma, apareció un personaje y descubrí que había un entorno. Entonces, con esos dos elementos que ya tenía, que era el personaje y el entorno, simplemente empecé a vivir la historia del día a día, y usted vio cómo empezaron a salir las historias. Porque cuando leí en el taller el cuento Caca de Perro, coincidencialmente una compañera nuestra del taller nos contó una tragedia que estaba viviendo en su unidad con un extranjero que tuvo un conflicto con sus mascotas. Entonces me empezaron a perseguir los neuróticos, me empezaron a perseguir los atarbanes, me empezaron a perseguir los perros, y ahí estaba latente mi afán de venganza y mi afán de buscar historias. Entonces eso fue muy interesante, porque eso fue una creación colectiva que empezamos a hacer con el aporte del uno, el goce del otro, la ridiculización del otro, la crítica del otro. Empezamos a constituir y apareció la segunda historia, que se llama Dientes de Perro, donde el mismo personaje se enfrenta como salvador, como vengador anónimo urbano de una chica inofensiva que se veía agredida por un inmigrante de clase alta, grosero, indolente y atarbán y abusivo. Entonces planteamos una retaliación, y aparece el segundo cuento. Entonces estamos haciendo fuerza por eso. Ahí viene un tercer cuento. Es capaz de, con la telepatía, a tirármelo a mí. Y bien que te lo mereces. Y entonces apareció pues un segundo cuento que ya ponía a trabajar el personaje que ya había tomado cuerpo, en ese imaginario ya había tomado cuerpo. No tuve que trabajar mucho sobre el entorno, porque el entorno me había salido de mi propio apartamento. Yo estaba utilizando las escaleras de mi apartamento, estaba utilizando el parquecito de la unidad residencial, el sendero por donde los muchachos y la señora sacan los perros, la puerta falsa por donde entran las muchachas del servicio. Todo ese tipo de escenario ya estaba planteado, no tenía que hacer ningún esfuerzo creativo para retomarlo. El personaje estaba, ese personaje es esa especie de alter ego perverso que no me cuesta reconocer que todos tenemos. Nosotros, los que hemos vivido en una ciudad muy violenta, tenemos un asesino en serie para clavar en alguna parte que no ejerce en la vida real, porque tenemos normas, tenemos super yo y tenemos criterio de convivencia ciudadana, pero que no nos falta en el día a día la motivación para querer matar a un vergajo. Lo tenemos todos. Entonces yo lo asumo literariamente, porque literariamente puede ser sanativo. Entonces le empecé a dar rienda suelta a ese personaje. Las historias empiezan a aparecer.
precisamente a la semana siguiente alguien me contó que a una muchacha del servicio que llevaba, que fue muy coincidencial, llevaba 20 años trabajando con una familia, le pagaban el día a día y le hacían llevar el almuerzo y la liquidaron sin ningún tipo de prestación ni de nada, y coincidencialmente es el mismo cuento que se ganó el concurso de 100 palabras del año pasado, y me llamó muchísimo la atención porque yo no lo había leído. No lo había leído porque eso lo hice antes de que fallaran ese concurso. Y el mismo tema estaba ahí porque yo lo escuché con una unidad de Envigado, donde le pasó eso a alguien y la señora se fue para la casa con fiebre y se murió a los 2 días de COVID. Entonces ahí apareció la tercera historia, la de María Engracia. Y entonces así en el día a día, sin tener ningún mapa temático ni nada programático, simplemente con un personaje en busca de actuaciones y con un entorno en busca de acciones, se empezaron a presentar la historia. Usted fue testigo de cómo fueron apareciendo. Yo estaba con los sentidos un poquitico hiperbólicos, con la parabólica un poquitico agudizada, tratando de pescar hasta el último detalle de lo que pudiera servirme para alimentar el libro, y me fui dejando llevar en un proceso un poquitico, sí, avisor. Estaba yo ávido de captar la experiencia de escritor y de sentarme a hacer un libro temático. Un libro que alguna vez le aprendí a usted, una vez que usted hizo una colección de cuentos de suicidas. Yo dije, hombre, qué tan interesante, tan bacano tener una motivación de una línea temática de tratamiento de unos cuentos que tengan un hilo conductivo común, en este caso que sea la unidad. Y el tratamiento del neurótico que vive en esa unidad y que le da dificultad de enfrentarse consigo mismo, con sus congéneres, con sus conciudadanos, con el odio, con las crisis de vida. Entonces, así fue más o menos la génesis del proyecto. Bien, Emilio, pues como el libro lo van a leer las personas que están acá, y como esto seguramente se puede poner después en las redes sociales, y ya hiciste una presentación donde hablaban del personaje principal, que es muy interesante, quiero como contarles, aunque ya muchos acá lo saben, lo más interesante que yo he visto en el trabajo literario de Emilio Alberto Restrepo ha sido la creación de ciertos personajes. De hecho, en este personaje, digamos que tiene mucho que ver momentos que él había trabajado en novelas anteriores. Un hombre desde un balcón matando como un francotirador, atracadorcitos en el barrio, en varias de sus novelas y en las novelas de Tornado había ese tipo de personaje. Es un personaje muy interesante porque es como el vengador anónimo. De alguna manera ese es un arquetipo y puede encontrar su realización en personas concretas y en historias concretas, en distintos lugares y en distintos momentos. De hecho, hay millones de películas así. Pero no vamos a hablar de ese personaje principal, que yo creo que nos va a dar para mucho, no solo acá en este libro y en otros, sino en otros que van a venir en el camino, porque es un personaje que para Emilio va a significar hacia adelante, sobre todo el aprendizaje de sí mismo. En esa pregunta por lo que uno es, encontrar este tipo de arquetipos y profundizar en ellos a través de la imaginación permite que salgan todos los aspectos de lo que uno realmente es. Entonces, en Emilio ese es un camino que ya está trazado, que lo hemos advertido y que hemos trabajado en él a lo largo de varias de sus obras. Yo quiero que hablemos de esos personajes secundarios. Vamos a hablar, creo que no nos da tiempo para hablar de más de 2 personajes. Uno de ellos es Andrés. Ese personaje, yo creo que ese puede ser incluso más importante que este.
porque ese que ya ha aparecido en algunas novelas y en algunos cuentos, pero que se ha ido configurando en los últimos años de tu trabajo, yo quiero que nos cuentes, o que le cuentes acá a la gente, cómo nació ese personaje, qué tanto tiene de la realidad. Les advierto que en la historia que nos acaba de contar hay un porcentaje de real y otro porcentaje de ya elaboración fantástica de Emilio. Yo no sé si él se da cuenta que está elaborando fantásticamente ya y convierte en un cuento oral lo que él va tramando en su imaginación. Así que el porcentaje de verdad y de mentira no es tanto mentira, de fantasía es más o menos una cosa más o menos equilibrada, pero la literatura es así. La literatura requiere de esa combinación de partir de hechos reales con la imaginación creadora, amoldándolos y dándoles una forma que no es propiamente mentira, como dice la gente. No, es otra forma de buscar la verdad, y es una verdad más profunda que atañe no solo al individuo, sino que atañe a la colectividad, y en la medida en que cubra más la colectividad es más efectiva como literatura. Por eso no hay que temerle a la palabra mentira. Eso no esa palabra es más o menos desechable acá. ¿Cómo nació Andrés Emilio? Andrés nació de una observación de la vida real. Yo conozco un personaje que es un resolvedor de problemas. Es un señor que usted le plantea un problema, el que sea como sea, trate de no preguntarle mucho cómo lo va a resolver, pero el tipo le garantiza que a los 2 días el problema está resuelto. Voy a contar 2 chiquitos. Un día íbamos para Estados Unidos y al comprar el tiquete descubrí que el pasaporte de la hija tenía el número de la tarjeta de identidad y no tenía el de la cédula, que ya había cambiado, entonces ese no podíamos viajar. Cuando pedimos la cita estaba para 4 meses. Cuando llamé a mis amigos en la gobernación, dijeron, vea, puede llamar al gobernador y no hay forma de conseguirle la cita. Entonces, por supuesto, llamé a Andrés. Entonces Andrés se fue para allá para la Alpujarra. A los 10 minutos me llamó: don Emilio, consígueme 80.000 pesos que hay que darle a no hay quién, y 140 de la cita que hay que darle a no hay quién. Perfecto, eso hice. A los 2 días, entonces le dije, pero es que a la hora que citaron a la niña yo tengo que estar trabajando, usted me la recoge. Se la recojo, señor. Entonces a los 2 días teníamos el pasaporte nuevo. No quise preguntarle qué hizo, pero era un pasaporte legal, fue un pasaporte que cuando hablamos directamente con el jefe de pasaportes. Entonces yo decía, pero ¿quién es este? Yo no le quiero preguntar mucho por sus métodos, pero el tipo resuelve todo tipo de problemas, todo tipo de problemas. Un día, el caso sí lo conoce usted, cuando nos iban a robar una finca, que se nos metieron unos abogados que nos estaban estafando, el tipo simplemente se le metió a la oficina, se hizo pasar por el empleado de una persona muy poderosa, sin decir quién era, pero dejando ese manto de sospecha, de usted no sabe quién soy yo, y si usted no resuelve este problema, usted no sabe lo miserable que se va a volver su vida a partir de este instante. Y en 2 días desocuparon la finca, y no hubo una sola amenaza de muerte, no hubo una sola pistola de por medio, no hubo una sola cosa que se pueda configurar un delito o una amenaza contra la vida de alguien. Simplemente el tipo se le metió a la oficina a un abogado que no le metía a nadie, y simplemente lo miró a los ojos y le dijo: necesito que arreglemos este problema ya, señor, como haya que arreglarlo. Lo arreglamos. Y a los días me estaban entregando la finca. Usted fue testigo de esa anécdota. ¿Cómo es físicamente, por ahí derecho? Tiene un perfil de esos típico de romano. Es un hombre alto, gordo, le dicen ahí gordo, completamente ñato. No sé si Alfredo lo conoce. Sí lo conoces, por Carlos Alberto. Ah, sí. Y entonces es un tipo muy alto, completamente, muy parecido el perfil al de Buggy el Aceitoso, de Fontana Rosa. Haga de cuenta Buggy el Aceitoso, es que tengo ganas lo voy a montar al perfil. Entonces el tipo resolvía todo tipo de problemas, Cuando nuestra compañerita nos estaba planteando el abuso que estaba viviendo por parte del extranjero que la estaba acosando en la unidad, ustedes fueron testigos. Yo le dije, yo tengo un amigo para que llamemos, él le resuelve por el mediodía. Y el plan era llamar al amigo, a este señor que hace las vueltas, al vueltero,
para que se le parara al extranjero a decirle, bueno papito, ¿cómo cuadramos? Venga, esto de cuadra fácil. Y entonces eso lo cuadraron de otra forma porque la muchacha se llenó de miedos y angustias y lo arregló de la forma mejor, que fue que se pasó de unidad. Pero en mi fantasía, que ahí sí le reivindico el concepto de fantasía que usted me está diciendo ahorita, yo me planteé toda la película como hubiera actuado especulativamente Andrés, que fue la película que le monta una película del carajo, con prepago incluida. Está muy divertida la historia, pues porque lo mete en unas aventuras ahí y termina ese extranjero embaladísimo y termina perdiendo la pelea. Entonces el tipo existe, realmente resuelve problemas, es el vueltero más impresionante que yo conozco. Entonces cuando estábamos en plena pandemia resolviendo problemas que se me presentaron, yo le dije, ve, te voy a meter por ahí unos cuentecitos, y entonces el hombre murió de la risa y dijo, le dije, ¿cómo quiere llamarse usted? Mi honor, Emilio, como yo me llamo, y él escogió el nombre, el propio nombre de él. Entonces él figura con permiso en ese libro y aparecen 3 o 4 historias resolviendo problemas. Entonces el personaje es real, es basado en la vida real, es impresionante la forma como él actúa y llama mucho la atención porque cuando la gente se lee el libro, el chiste favorito que me hacen es, ¿cuándo me va a presentar a Andrés? Necesito a Andrés por una vuelta. Necesito salir este fin de semana con Andrés a ver cómo arreglamos un problemita. Porque yo creo que ese man es agente secreto, es espía, es infiltrado, tiene el don de volverse invisible. O sea, él tiene una cantidad de características que a lo película, recordando mucho lo que yo le decía a Natalia esta semana del personaje de Tarantino en la película Pulp Fiction, que es el lobo, el que resuelve problemas, el que sacan de una fiesta de frac y corbatín a limpiar una cochambre que dejó John Travolta después de matar un personaje. Entonces hay que llamar a The Cleaner, hay que llamar al lobo, hay que llamarlo a que nos resuelva el problema. A mí ese personaje me impresionó porque lo hizo un extraordinario actor que era Harvey Keitel, que nunca perdió la compostura, nunca perdió su sonrisa de postín, y en medio de que lo sacaron de una fiesta con 2 muchachas pechugonas al lado, el tipo dijo, mi trabajo es resolver problemas, vengo a resolver este problema de limpiar un cadáver a las 3 de la mañana y me vuelvo para mi fiesta. Entonces hay gente que hace ese tipo de cosas en la vida real. Entonces a mí me encantó ese personaje y como usted ya lo percibió, lo tengo planteado en otras historias y voy a seguirlo trabajando porque acuérdate que la literatura se alimenta de eso, de personajes ordinarios y situaciones extraordinarias o de personajes extraordinarios asumiendo el mundo real de una manera como el resto de los mortales no somos capaces de asumirlo, entonces lo asumimos en literatura. Ese es uno. Bueno, el otro personaje por el que te voy a preguntar es el otro lado. Hay en uno de los cuentos hay un tipo que trabaja como secretamente en una red de pornografía infantil. Esos son los temas que le gustan a Emilio, pues ya sabemos. Ese personaje es objeto de una maravillosa venganza del hombre solo de nuestra serie, que se sirve de Andrés para ajusticiarlo. Ese personaje, ¿cómo nació para tu literatura? ¿Qué le pasa acá? ¿Y cómo funciona ese personaje en la realidad nuestra? Ese personaje no hay que rebuscarlo mucho, hombre, ese es impresionante. Hay un especialista que trabajaba, cuando yo estaba haciendo la especialización, él trabajaba en uno de los hospitales de Medellín, y era un especialista muy reputado, profesor de una de las universidades en que yo fui profesor después, y un día, los que hemos sido especialistas, sabemos lo que pasó. Él era una persona, un soltero, supuestamente mujeriego, supuestamente muy exitoso, tiene una página de internet maravillosa, muy atractivo todo lo de él, todo glamour, puro refinamiento, un tipo pues de estrato 7 para arriba, que brilla por su elegancia, regañaba a los residentes en inglés, el tipo pues más refinado que yo conozco. Y este tipo un día para otro, todos los estudiantes y practicantes que estábamos en ese hospital quedamos asombrados el lunes cuando llegamos, porque lo habían capturado en el barrio Conquistadores con una red de pederastas, con un director de cine español capturado aquí en Medellín en Conquistadores,
y en el apartamento de seguida con una ama de casa que prostituía cinematográficamente a su hija de 6 años. Es que ¿qué más novela negra necesitan, señores? A la vuelta de aquí, la mayoría de los que leemos la prensa escuchamos eso hace 20 años. Entonces yo conocí al personaje, todavía está ejerciendo. Él quedó limpio porque es hermano de no sé quién, ustedes lo deben saber. Él está ejerciendo, ya no trabaja en la cosa pública porque fue inhabilitado, pero con lo que hace particular en su profesión es muy exitoso. Entonces el tipo me impresionó, y a mí lo que más me impresionó es una vez en los cafetines, después de las cirugías, cuando uno habla con los colegas, uno cuenta muchas historias del barrio, de las cosas que le pasan, y un colega nuestro me dijo, ¿viste qué tan impresionado? En la unidad mía vive ese señor que era un pederasta, que era un degenerado, un violador, y ese man yo lo saludaba todos los días, y el tipo era el tipo más creído de la unidad, y era pues el tipo más pinchado para ir al gimnasio, y cuando él iba todo el mundo le tenía que desocupar, y era el tipo más creído, pero era amable y sin embargo no tenía cara de ser un monstruo, y yo no sabía que yo estaba viviendo al lado de un monstruo. Entonces me di cuenta que cualquiera de nosotros siempre tiene la posibilidad real de vivir al lado de un monstruo, que no sabe que ejerce la delincuencia, o que no sabe que es un hombre de malas costumbres o de pasiones bajas, o que es un delincuente. Entonces yo puse a ese personaje a vivir en la unidad donde vive mi personaje neurótico, lo puse a vivir, y a mí me produjo una indignación, porque yo en esa época tenía los hijos pequeños, de que un tipo de esos enredara a los hijos míos o a los hijos de cualquiera de nosotros en esa situación tan aberrante. Entonces todos en los cafetines empezamos a hablar, y todos empezamos a decir, no, es que si hubiera esto, haríamos esto, haríamos esto. Yo no hablo mucho de eso, pero sí pienso mucho en eso. Entonces yo me tramé mi venganza. Entonces en este libro planteamos una venganza, pero para que sea creíble, el protagonista mío no tiene ni la valentía, ni los recursos, ni el entrenamiento en ese resbaloso mundo de la intriga para meterse a la casa de un pederastra a vengarse de él. Entonces ¿a quién llama? A mi buen amigo Andrés, que sí es capaz de hacer ese tipo de cosas. Entonces lo mete en esta situación, plantean un seguimiento, pero no es gratuito, ni hay dedos en machina que bajan a hacer milagros por obra y gracia. No, hay todo un trabajo de campo, de investigación de género negro y de literatura policíaca, donde se hace un trabajo de investigación para verle sus puntos vulnerables, para ver por dónde le entran, para ver qué se hace con él, para lograr un sentido propio de la justicia. El tipo se siente bien si se logra vengar de ese degenerado, entonces el tipo lo logra hacer. No hay cuestionamientos morales en las frases que se pronuncian, pero sí hay toda una actuación que busca una reivindicación del ciudadano de a pie, es lo que él busca. Y entonces el tipo que no tenía como nada más que hacer porque estaba simplemente encerrado en pandemia, le da por perseguir una red de pederastas en uno de los cuentos y se mete en una historia loquísima de intriga, de suspenso y de espionaje. Eso es espionaje. Entonces ahí logran, no voy a terminar a contarle en qué para, pero logran hacer una trama que puede ser razonable y es basado en personajes de la vida real. Tengo al Vengador, que es el Andrés, y tengo al fulano este, que creo que si buscamos en la prensa cualquiera lo conoce, cualquiera lo puede identificar. Bueno, muy bien, yo creo que para no hacernos muy largos, ahí hay ejemplos de los personajes secundarios que van apareciendo en estos cuentos. Hay más. Ahí me hubiera gustado, pero yo creo que ya no hay tiempo, hablar del viejo que se está muriendo y que quiere fumarse un baril, o se fuma un barilito allá en la vida. Ese es otro personaje interesante, pero yo quiero más bien darle la palabra al público por si alguien quiere preguntar algo. Habría mucho que hablar. Bueno, hay mucho que leer ahí, no solo ahí, sino en los demás libros de Emilio. Emilio tiene una serie, ya van 6 libros de Tornado, Joaquín Tornado. Van 5, sale el 6 ahorita dentro de 15 días. De libros policíacos. Me acuerdo muy bien cuando en medio del taller, un día Emilio leyó un texto y yo le dije, no jodas, ahí tenés lo tuyo, eso es lo tuyo. Ese personaje era Joaquín Tornado, todavía ni tenía nombre. Ese personaje ese es tu personaje para la literatura. Bueno, nació Joaquín Tornado
ya van 6 libros, en la medida en que ha ido escribiendo más, Emilio, ustedes ven cómo es de inquieto y de inteligente este muchacho, estudia, averigua, sabe, y profundiza, y ha ido creando una serie de policíaca de un valor, ya se verá con el tiempo. Esas cosas no se ven de inmediato, esas cosas el tiempo va arrojando cuál es su verdadero valor. Incluso uno mismo que está cerca no es capaz de ver la verdadera dimensión de esas obras. El hecho es que tiene mucho éxito, y ese éxito apenas está comenzando, apenas está empezando a expandir esa ola inmensa, ya se verá. Entonces dejo ahí hay otros personajes secundarios muy interesantes que hablan como de una visión integral del mundo en que vivimos, con un sentido de la imaginación y de la agudeza para comprender los intríngulis de las cosas, y un ingenio extraordinario para crear tramas policíacas, que es el trabajo de Emilio. Yo quiero que ustedes agreguen preguntas, porque ahí podríamos quedarnos hablando muchísimo de eso. Así que tienen voz y voto. Ánimo, Claudia. Gracias. Emilio, ¿es idea mía o uno para llegar a la novela policíaca tiene que tener una línea paralela con un poco de humor? Porque ¿Un poco de humor? Porque ¿cómo soportas el voltaje de la novela policíaca y la novela negra? No sé si hay una condición sine qua non donde el uno esté íntimamente ligado con el otro, pero sí sé que se hace muy buena compañía. Sí sé que si la novela negra no tiene algo de humor, algo de picante, algo de picardía, hay que tomarse una ranitidina y un omeprazol para leerse un libro y tener uno enfermo como de esa opresión, de ese carácter oscuro y sucio que puede tener la literatura policíaca. Si usted tiene una salida que plantee algo de humor, algo de picardía, puede torear tanta maldad, tanto odio, tanta dificultad que plantea la vida cotidiana con un poco de humor. Pero no solamente para la literatura policíaca, yo planteo novela médica y tiene planteamiento de humor. Yo traté de hacer poesía muy a tiempo dejada por respeto a la poesía, también con un toque de humor. Yo trato de hacer crónica urbana con un poco de humor, yo trato de hacer medicina con humor, yo trato de ponerle un poquitico de picante, a veces sale, a veces no sale, pero trato de hacer mi aporte para que sea un poquitico menos seria, grave y acartonada la existencia, que eso permite que sea más digerible y más llevadera. Esta vida es lo suficientemente dura como para una tomársela como en serio a toda hora. Entonces hago un planteamiento que puede tener unas puntadas sin pretender ser un humorista, ni mucho menos. Yo no soy una persona graciosa, pero puedo dar un poco aporte que pueda ser agradable, ¿cierto? Emilio, tus trabajos son relativamente cortos, sobre todo las novelas negras, ¿cierto? Son trabajos que no son extensísimos. ¿Has pensado de pronto en hacer alguna novela bastante extensa, como al estilo Vargas Llosa o cosas de estas? ¿O tu estilo siempre va a ser la novela corta? ¿Cómo lo has visto? Sí, hombre, tanto para leer como para escribir no me meto en procesos de largo aliento. Me parece que la vida actual se lleva más bien con los textos cortos. Hay un auge total de la novela corta, hay un auge total de la novela breve, de la narración breve, de las colecciones de cuentos. Se me daba más fácil mantener al lector entretenido por tiempos cortos, donde puedo garantizar que hago un esfuerzo importante porque esté contento con lo que está leyendo y no caer en esos valles tan largos de digresiones que plantea la novela de largo alcance, donde de pronto aburro, que es una de las cosas que más me atemorizan a mí, aburrir al lector, al posible lector. Entonces hasta ahora lo has dicho bien, las dos novelas más largas mías, tengo 3 que con dificultad llegan a las 160 páginas, pero me parece que están cerradas, que están circulares, que no tendría nada más que decir, que el resto sería como llenarlas con babas, pues que no me interesa es que cada página sea útil en la narración y que tengan una justificación literaria que permita armar una pieza en lo que está funcionando en el momento de la novela. ¿Alguien más va a preguntar?
Yo hay otra pregunta. Claro que sí. Yo creo que ya en alguna ocasión te había preguntado esto, pero a ver cómo va evolucionando tu forma de mirar las cosas. ¿Has pensado en el teatro como una manifestación literaria, dado el hecho mismo de que tú trabajas temas cortos, llamémoslo así, que creo que se adaptan bien a la obra de teatro? ¿Lo has trabajado, lo has pensado? Una de las sorpresas más grandes con que me encontré fue el año pasado con que unos muchachos graduados de la Universidad de Antioquia de Dramaturgia montaron con unos capítulos de Los Círculos Perpetuos, montaron 3 capítulos en una obra de teatro. Yo no había. Cuando ya la plantearon para volverla comercial, ya me buscaron, me pidieron permiso y a mí me encantó ver eso, porque yo no sabía que ellos estaban trabajando con tanta seriedad en un proyecto escénico, en un proyecto de dramaturgia basado en unos cuentos salvajes míos, escritos hace 20 y punta de años. Entonces, esa fue la primera aproximación. No tengo ninguna formación en teatro, desde el punto de vista de la creatividad. Lo puedo admirar, lo puedo apreciar, pero no tengo ninguna capacidad. Pero parecido a eso, sí he hecho un intento serio de una aproximación de muchos de los cuentos míos o las historias mías al guión. Entonces ya tengo 4 o 5 guiones terminados de cortometraje, tengo 2 mediometrajes y con un compañero tenemos 2 largometrajes ya terminados. Uno de Tornado, que junta 2 historias de Tornado, y otro de La Milonga del Bandido, una novela que tiene un potencial de imágenes sobrado. Entonces ya están terminados los guiones, pero eso es muy fácil decirlo, es que un guión se termina muy fácil, otra cosa es tratar de hacer una película con eso, ¿cierto? Pero entonces, ya que planteas la puesta en escena, yo reconozco que lo mío, más que la dramaturgia en teatro, es la puesta en escena audiovisual en guión. Y eso sí lo he trabajado y traté de hacer formación en guión, hice unos cursos en una entidad, traté de hacer unos diplomados en eso. Tuve un problema porque venía desde la narrativa literaria de la ficción, que es un lenguaje completamente distinto a la narrativa de guión audiovisual, ¿cierto? Pero uno trata de adaptarse y yo creo que hasta ahora estoy haciendo un esfuerzo. Vamos a ver si algún día sale. Es un sueño loco que tengo por alguna parte de ver todo eso en películas o en cortos o en largometrajes. Gracias. Chao, Solís. Bueno, en este momento los invitamos, muchas gracias a ustedes primero, y los invitamos a que pueden pasarnos al escritor con una firmita de libros, que les ponga un mensajito ahí bien bonito.